Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Correa y les doy la bienvenida nuevamente a este espacio, nuestro canal de YouTube, donde platicamos acerca de muchos temas en nuestra materia favorita del derecho. En esta ocasión vamos a platicar acerca del derecho internacional público. Y es que esta es una rama muy interesante porque todos los días convivimos prácticamente, vemos en las noticias, vemos en los periódicos, en revistas especializadas acerca del derecho internacional público, pero a veces no sabemos a ciencia cierta lo que es, qué hace, cómo se come. Bueno, para eso vamos a platicar en los próximos minutos. En sí, podemos entender como el derecho internacional público lo vamos a poder entender como la rama del derecho que regula el comportamiento de los estados, sin importar si están en guerra o si están en un periodo de paz, etc. Pero, ¿cómo es que surge ese derecho internacional? ¿Cómo es que surge ese derecho internacional público? Bueno, pues este derecho internacional público surge gracias a la Segunda Guerra Mundial. Recordaremos en aquella catástrofe mundial que se dio. Bueno, pues en ese entonces los estados, preocupados para que no se repita nuevamente ese tipo de masacre de alguna manera, pues dijeron, oigan, tenemos que reunirnos, tenemos que tener un consenso, y ahí es donde nace el derecho internacional público, para evitar que nuevamente se repitan estas atrocidades en el futuro. Bueno, se conocen dos clases de derecho internacional. La primera, que dice que es el clásico, y la otra que es el moderno. El clásico en sí va muy de la mano con lo que tiene que ver con los portadores, o sea, dice que los estados son los portadores de derechos y deberes propios, ¿ok? Tanto que el segundo regula la creación de las organizaciones internacionales y otras entidades o asociaciones que como sujetos del derecho internacional tienen derechos y obligaciones propios. Es decir, el clásico como tal es cuando le dice al Estado, bueno, estos son tus deberes, o sea, estas son tus obligaciones, estas son tus derechos. Pero el otro, que es el moderno, es que hoy en día tenemos muchas organizaciones que ayudan y colaboran junto con los estados a que no sucedan, o más bien que sean como mediadores de la paz, mediadores de los arreglos, y es ahí donde surge el derecho internacional público de la forma moderna, ¿no? Esta rama moderna, ya decíamos, la clásica es más cuando al Estado se le explica al Estado como tal puro, que ya platicaremos un poquito más adelante, le da los derechos y sus obligaciones. En sí, ¿cuál es el objeto del derecho internacional público? Bueno, al final ya lo habíamos comentado, asegurar la pacificación de la sociedad, o sea, que en sí tenga los estados puedan convivir de manera pacífica y no pues sucedan otra vez las atrocidades, no tengan o sea, con un orden justo para todos los estados miembros o todos los estados partícipes en esta reunión o en esta convivencia. No haya, digamos, de alguna manera altercados. Igual regula la paz en los estados. Cualquier altercado, cualquier diferencia, también es donde el derecho internacional público interviene. El Estado en sí, aquí es donde les platicábamos hace un momento sobre los deberes, sobre sus obligaciones. Bueno, el Estado, ¿qué es el Estado? Es lo más importante también para saber. Es el ente superior a cualquier otro punto y que es producto de la colectividad. Está integrado por 4 cuestiones: la población, el territorio, el gobierno y la soberanía. De estas 4 palabras, creo que las primeras 3 están muy claras, tanto población, territorio y gobierno. Pero la soberanía a veces se puede malinterpretar, a veces, bueno, lo hemos escuchado hasta en los himnos, etcétera, pero no siempre tenemos claro qué significa la soberanía. Y bueno, la soberanía es la voluntad política que posee el pueblo, ¿sí?, para tomar o con el derecho de tomar las decisiones para determinarse, manifestarse y tomar también decisiones con independencia de poderes externos. Es decir, que cada estado, ¿sí?, toma sus propias decisiones sin que nadie externo pueda intervenir. Por ejemplo, aquí en el estado de Quintana Roo decimos que es un estado libre y soberano porque como tal, también el estado tiene el derecho de tomar ciertas decisiones que obviamente no digamos que afecten el orden federal, pero sí que tengan que ver muchísimo con la cuestión estatal. Uno de los ejemplos hoy en día también es el famoso sonado el mando único policial o el mando único que quieren implementar. Bueno, el Estado, como es un Estado soberano, tiene el poder de poder decidir lo que se haga en su Estado. Bueno,
En otros también tenemos que la responsabilidad internacional va muy de la mano con esta soberanía. ¿Por qué? Porque los estados siempre son iguales, ¿no? Siempre serán iguales entre sí, pero de repente hay estados que de repente, porque no quieren cumplir, se ha tenido que implementar esta figura de responsabilidad internacional, que es cuando un estado realiza un acto ilícito en contra de otro e incurre en violación, misma que trae consecuencias jurídicas. Hay tres elementos que constituyen una responsabilidad internacional, que es la conducta ilícita, que es un acto, u alguna omisión que viola la norma del derecho internacional vigente entre el Estado que causó daño y un Estado perjudicado. La imputabilidad, que es decir, no se considera como un acto punitivo, sino reparador. Aquí no es tanto que a lo mejor hay que castigar al Estado, sino no, bueno, tú la regaste, tu responsabilidad es por remediar tu error. No tanto te voy a castigar, no tanto te voy a cortar, te voy a cortar, no sé, el comercio que tenemos. No. Nada más repárame el daño. Y la existencia de un daño, pues que debe existir un daño o un perjuicio en contra del otro sujeto. O sea, tiene que haber como tal el acto, ¿no? Podríamos decir, ¿por qué? Porque, bueno, oye, ahí están los primeros dos, pero pues no hay más. O sea, necesita tener estos tres características para que se le pueda considerar como responsabilidad internacional. La responsabilidad de los estados sí es una forma de obligar a sus similares a hacerse cargo de los daños provocados. Ya decíamos que de repente, y todavía lo recordamos en la Segunda Guerra Mundial, algunos estados, algunos países, naciones, pues no se querían hacer responsables de toda la catástrofe o bien de todos los daños a muchos monumentos, a muchas instituciones que hicieron. Bueno, pues aquí es donde también surge la responsabilidad. La figura de la responsabilidad toma una mayor importancia, dado que en la actualidad la mayoría de los estados buscan una pacificación. Regularmente los estados tratan de tener una sociedad en armonía y por eso mismo, pues bueno, es lo que buscan, que la responsabilidad, pues sepan el estado que está haciendo el daño, que pues tiene la responsabilidad y va a tener que remediarlo. En este sentido también existen algunos tipos de sujetos en el derecho internacional público que lo conocemos como típico y atípico. El típico es el que no se encuentra sometido a restricciones respecto a sus derechos. Ejemplo, es como un país como tal. De hecho, aquí lo van a poder ver también. Es México, puede ser México, Chile, Francia, España. Ellos son algunos de los estados como tal que es un sujeto típico. En tanto que el atípico son estados, ¿ok? Se encuentran más bien inmersos en las relaciones del derecho internacional, pero no cumplen algunos de los requisitos esenciales del Estado. Ya habíamos dicho con anterioridad que era población, territorio, gobierno y soberanía. Alguno de esos cuatro no lo cumple, pero sigue siendo un sujeto en el derecho internacional público. Ustedes dirán, ¿pero cuál podría ser? Bueno, sí, el Vaticano podría ser uno de estos, la Cruz Roja, la ONU, que al final sí se pueden ver como un ente diferente, pero sí son un sujeto atípico, no tienen las cuatro características para ser considerado, cuatro, parecían cinco, pero son cuatro características donde se le puede considerar como un estado atípico. También existen algo que le llamamos minorías nacionales y los refugiados. Hoy, con el tema que está abundando a nivel mundial, que es la cuestión de la migración, hemos escuchado también hasta que están pidiendo refugio, están pidiendo asilo, bueno. En sí, primero vamos con las minorías nacionales. Los primeros son que tienen derecho a elegir, ¿sí? Los primeros son personas que pertenecen a una minoría nacional que tendrá el derecho a elegir libremente ser o no tratada como tal. Y el Estado tendrá la obligación de protegerlos para que no se vulneren sus derechos. En tanto que los refugiados son esas personas que debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, ellos piden y no quieren retornar, o sea, están fuera de su país, no quieren retornar a su territorio, ellos piden llegar a un país que se les dé el asilo, pero el Estado tiene la responsabilidad de velar para que no sea considerado como un ciudadano de segunda clase o con mayores privilegios. Al final llega a un país, va a tener los mismos privilegios, claro, como un residente, a lo mejor no el derecho para votar, pero pues sí tendrá, no es de segunda clase, no es menos, no es más, es un ciudadano, podríamos decir, o una persona más en la ciudad. Bueno, todo individuo puede ser sentenciado, eso es muy importante. A veces decimos, bueno, ok, ya hablamos de la responsabilidad internacional que tiene que ver con los estados,
Pero una persona física o una persona moral podría ser sentenciada, podría tener una responsabilidad en el derecho internacional público. Sí, efectivamente sí puede tener responsabilidad, y es que todo individuo puede ser sentenciado de manera individual y personal por crímenes de acuerdo al derecho internacional. Por lo tanto, todo individuo es sujeto de deberes en el plano de derecho internacional, ¿ok? Entonces es importante entender que también como personas, si vamos a un país, también tenemos responsabilidades. Y las personas morales, si tú tienes una empresa y tú la llevas a otro país, bueno, también está sujeta al derecho internacional público, por lo cual, ¿por qué? Porque esas empresas tienen cierto interés en que sus relaciones legales contractuales con los estados extranjeros se sustraigan en forma completa o parcial de la legislación local de los socios contractuales de carácter estatal. Me dirás, ¿y qué acaba de decir? Bueno, pues al final la persona moral también tiene responsabilidades, porque yo como empresa, yo no puedo ir y a lo mejor dejar mis desechos tóxicos en el lago, porque así a mí me gusta hacerlo en Nicaragua, bueno, y lo quiero hacer ahora en España. Bueno, eso no se puede hacer. Tienes un derecho, tienes una responsabilidad la cual tienes que cumplir, y te tienes que sujetar a las leyes que están en el país en el que estás, en el que estás teniendo esta empresa. Los individuos y personas morales no pueden celebrar tratados o convenciones dentro del carácter que tienen, ¿sí? Pero, sí, ya lo decíamos, pueden ser sujetos a una responsabilidad individual internacional de ser necesario. Bueno, ahora bien, nos vamos al reconocimiento de los estados. Hay dos tipos de reconocimientos. Uno, el reconocimiento de los estados, que se reconoce la personalidad internacional del nuevo estado, ¿sí? Y también tenemos el reconocimiento expreso, que es... El reconocimiento expreso es el que se otorga mediante una declaración formal, escrita o verbal, ¿sí? Cuando se le hace reconocimiento al estado, es cuando, pues, obviamente dice, oye, bueno, pues sí, tengo que reconocer que es un estado, que es un territorio, que tiene población, que tiene etcétera. Pero, ya lo decíamos, está la forma de hacerlo expreso, mediante una declaración formal, puede ser hasta una felicitación, etcétera. Y en el otro tenemos, por ejemplo, el reconocimiento tácito, que es cuando los actos que lleva implícito la voluntad de un estado de reconocer determinada situación. Es decir, en sí, por ejemplo, cuando se da una conclusión de tratados internacionales bilaterales. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio puede ser un gran ejemplo del tácito. O cuando viene un jefe de estado a México y, bueno, el presidente en funciones tiene que recibirlo. Esto es porque dice, oye, bueno, la figura de un estado viene a mi país y estoy reconociendo que existe, que es un estado. Y, bueno, por eso mismo le doy todo el protocolo con el que se merece una figura de estado. Bueno, los efectos de reconocimiento. Todo reconocimiento, ya sea tácito o expreso, tiene un efecto. Y el efecto puede ser el iure, ¿sí? Que es el Estado reconoce, acepta que el Estado reconocido cumple con todos y cada uno de los requisitos necesarios para ser un sujeto en el derecho internacional público. Ya habíamos mencionado que eran 4. Y ese es el iure o jure. Y está el facto. El facto es el Estado reconoce, acepta de manera provisional que este estado puede llegar a ser un estado con todos los requisitos para ser un sujeto de derecho internacional público. Es decir, por ejemplo, en el año también ya lo estábamos revisando, ¿no? Un poco. El Reino Unido, en el año de 1921, reconoce a la Unión Soviética de manera facta. Dice, mira, Unión Soviética, tú sí puedes ser un estado, ¿sí? En el futuro. Puede ser un sujeto de derecho internacional público, pero por el momento no lo eres, pero vas muy bien, ahí sigue. Sucedió esto en 1921 y hasta 1970 el Reino Unido reconoce de forma iure ya que es un estado la Unión Soviética. Posteriormente, unos cuantos años después, bueno, fue que ahora cambia a lo que hoy conocemos como Rusia. Bueno, el reconocimiento de los gobiernos también se puede reconocer, no solamente se reconocen los estados, también se reconocen los gobiernos. El reconocer al gobierno es, en sí, reconozco la forma de gobierno del estado tal. Esto puede ser necesario cuando el gobierno haya cambiado de una forma que resulte contraria al régimen constitucional del estado. Es decir, supongamos que aquí gana X presidente, gana Juanito. Y Juanito, pues dice, ¿sabes qué? Somos una república democrática, pero a partir de que yo entre, ahora quiero ser una monarquía.
Ok, supongamos que lo someten a consulta, lo someten a votación y el pueblo decide que sea una monarquía nuevamente este país. Y todo, o la mayor parte, la mayoría gana que sea una monarquía. Y entonces yo como Estado digo, ¿sabes qué? Mira, sabemos que la Constitución, se va a reformar la Constitución y todo lo demás, pero ¿sabes qué? Ellos eran una república democrática, ahora son una monarquía. Yo lo reconozco porque el pueblo ha decidido en este país o en este estado que ya no sea más el gobierno de esa manera. Entonces, por eso esto es importante, el reconocimiento de los gobiernos. Para ser reconocido debe ser aceptado por gran parte de la población y que en ningún momento se viole el derecho internacional público. ¿Okay? Eso es muy importante. Y bueno, los órganos, ya prácticamente estamos terminando, como rápidamente repaso del derecho internacional público para que podamos tener alguna idea. Los órganos del Estado en las relaciones internacionales. Tenemos al jefe de Estado, ¿sí? Y tenemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son dos figuras en nuestro país que juegan un papel muy importante como los órganos en las relaciones internacionales. El jefe de Estado, que es el presidente de la República, dirige la política exterior. Esa es una de sus misiones más importantes. Celebra tratados internacionales, termina, denuncia, suspende, modifica, enmienda, retira, reserva y formula declaraciones interpretativas. También tiene la facultad de nombrar con aprobación del Senado a los agentes diplomáticos y cónsules generales. Pero aquí viene la duda. ¿Qué es un agente diplomático y qué es un cónsul general? ¿Hay diferencia? Bueno, sí, hay algunas diferencias. El agente diplomático cumple la función de representación de un estado ante otro u otros estados u organizaciones internacionales de manera permanente o provisional. En sí, podríamos decir que es muy similar, lo que hace en lugar de que esté el presidente, porque no siempre puede estar, él lo hace, y también fomenta relaciones amistosas y de desarrollo en relaciones económicas, culturales y científicas, en tanto que los agentes consulares, que también fomentan relaciones amistosas y de desarrollo en relaciones económicas, culturales y científicas, ellos también pueden proteger al Estado receptor de los intereses del Estado que representa. Puede expedir, en este caso, pasaportes y documentos de viajes a los nacionales del estado que envía y visados o documentos adecuados a las personas que desean viajar a dicho estado. Presta ayuda y asistencia a los nacionales en el extranjero. Recordemos, hace unos meses hubo un atentado en un país en Medio Oriente y bueno, ahora sí que el consulado mexicano fue que ayudó a revisar si había mexicanos, si estaban bien, si había que atender, entre otras cosas. Y también actúa en calidad de notario en la de funcionario de registro civil y en funciones similares y ejercita otras de carácter administrativo. Esas son sus funciones del agente consular. En tanto que la Secretaría de Relaciones Exteriores conduce la política exterior mediante el diálogo. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a depender del jefe de Estado, pero le va a ayudar a estas tareas que muchas veces, pues por ser jefe de Estado, no tienes todo el tiempo para dedicarle. Ya lo decíamos, conduce la política exterior mediante el diálogo, cooperación, promoción del país y atención a los mexicanos en el extranjero. De igual manera, coordina la actuación internacional del gobierno. Dirige el servicio exterior en sus aspectos diplomáticos y consulares. Coadyuva la promoción comercial y turística del país. Interviene en todas las cuestiones con nacionalidad y naturalización. Interviene en la extradición conforme a la ley o tratados. También aquí sale la figura de secretario de Relaciones Exteriores, el cual va a ejecutar la política exterior, asiste al presidente en la política exterior, aprueba programas de trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y aprueba un presupuesto de egresos de la dependencia. Finalmente, tenemos un punto muy importante para culminar este pequeño repaso, pequeño introducción al derecho internacional público para que ustedes puedan tratar de buscar también más información si es que les gustó mucho esta materia. Pues tenemos los conflictos internacionales. Hoy en día el país parece que hay muchas controversias, muchos conflictos entre estados, lo hemos visto. Otros también ya han llegado a un acuerdo que nos da también muchísimo gusto. Pero bueno, tenemos dos clases de conflictos internacionales. Uno de orden jurídico, uno de orden político. El orden jurídico son aquellos que en las partes están en desacuerdo sobre la aplicación o la interpretación del derecho existente. Tanto que del orden político se refiere a los conflictos de índoles político, militar, diplomático, religioso, cultural, que no son susceptibles de resolverse por la vía jurisdiccional, sino a través de los medios diplomáticos o políticos. Pero bueno, ¿qué quise decir?
Ok, el jurídico, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio. Hubo un descontento por parte de las naciones con respecto a cómo se estaba llevando este tratado, estas leyes del tratado, esos artículos, estas negociaciones. No estaba de acuerdo el presidente Donald Trump y dijo, bueno, pues vamos a volver a negociar. Para eso es una controversia, es un conflicto de orden jurídico. Y de orden político, bueno, pues de orden político tenemos en este caso, recordamos unos meses atrás, Estados Unidos abrió su embajada en Jerusalén y que decía, realmente así fue la nota. Dice, la embajada norteamericana abre sus puertas en Jerusalén, pero podría llevarse la ciudad de la paz. La inauguración de la representación de Estados Unidos no abona a la pacificación de la región, sino dado los temperamentos de ambas partes, solo agita más el conflicto irresoluble nacido de la declaración Balfour en 1917. O sea, en lugar de coadyuvar, más bien, en lugar de llegar a un consenso, solamente está perjudicando. Ese es un conflicto político. También podríamos decir, a lo mejor como sucedió en Charlie Hebdo, en Francia, que parecía que con los musulmanes era una cuestión religiosa, también puede suceder. Entonces son ese tipo de conflictos, ¿no? Políticos más que jurídicos, son políticos porque ya tienen que ver con militares, con diplomático, con religioso, a lo mejor algún atentado, también por ahí podría estar de orden político. ¿Y cómo se pueden solucionar estas? Bueno, también tenemos dos soluciones, la jurídica y la política. La jurídica, bueno, pues son susceptibles a arreglo con un apego en el derecho mediante una solución judicial, es decir, un arbitraje internacional de decisiones judiciales, como lo que hizo México con Estados Unidos en el Telecán, pues dijeron, bueno, vamos a negociar, vamos a sentarnos, etcétera. Y las soluciones políticas no se plantean ante un tribunal, sino ante un tercero que funge como mediador o conciliador. Es decir, hoy en día muchos de esos hay varios métodos para llegar a la solución política. Puede ser por negociación, buenos oficios, mediación, investigación, conciliación. Pero ¿esto qué quiere decir? Esto también va muy de la mano como cuando, por ejemplo, la ONU tiene que intervenir porque ya es un tercero. A lo mejor tienes que escuchar, no sé, a México y a Estados Unidos, a México y a Canadá, porque tienen una controversia y ellos no se pueden entender. Necesitamos un tercero para mediar la situación, para llegar a un arreglo, para proponer algo que las dos partes, pues a lo mejor no pierdan tanto como a lo mejor no llegar a un acuerdo. Entonces, eso es en sí lo que busca la solución política, en tanto que la solución jurídica va más apegado a lo mejor en reformar las leyes, en lo mejor pactar un nuevo acuerdo como sucedió con México. En fin, eso es en sí lo que tiene que ver con los conflictos y las soluciones de las controversias que puedan suscitarse entre los estados en el derecho internacional público. Espero que les haya gustado bastante este video, espero que les haya servido también. La verdad es que fue todo durante un cuatrimestre, pudimos ver esta información donde pudimos abundar un poco más de derecho internacional público. Obviamente muchísima más información día a día, se anda pues actualizando también el derecho internacional público. Hoy en nuestro país, en México, también tenemos problemas en este caso, o hay conflictos en cuestión de migración con los hermanos hondureños que están entrando al país. En fin, son conflictos que van a tener que tener una solución que creo que va más allá, aunque parece por ahí que puede haber una solución jurídica con un pacto, pero también va más allá con una solución política que tendrán que encontrar las naciones de Centroamérica con el país México. Así que bueno, ya veremos. Espero que de verdad les haya gustado. La verdad es una materia bastante atractiva, bastante interesante, y los invito a que sigan actualizándose en la materia de Derecho Internacional Público porque hay muchísimo tema de donde abundar en esta asignatura de Derecho Internacional Público. Mi nombre es Pablo Correa y los espero en el siguiente video.